Espera, te contaré un secreto. ¿Sabes que hay una forma de tener el Minecraft Build realmente épico y sin necesidad de tener que instalar un shader? Sí, y eso lo vamos a conseguir simplemente con texturas. Hoy conoceremos un recopilado de las mejores texturas 3D y no vamos a tener que mover archivos BIM, desconfigurar el Minecraft o instalar apps externas, ya que utilizaremos puro paquete MSPack. Pero antes de continuar te tengo una gran sorpresa. A lo largo del video aparecerá un kit personalizado de cualquier forma y en cualquier parte de la pantalla. Lo que tienes que hacer es encontrarlo, tomarle una captura de pantalla y enviarlo a mi Instagram. De esta forma cualquiera de ustedes puede ser saludado en el próximo video. Si tú quieres ser la persona que haga la skin personalizada y también que se lleve un agradecimiento, en descripción y en pantalla tendrán un correo de contenidos y ahí me pueden enviar todo lo que ustedes quieran. Mejor siéntate y relájate, porque ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien, para iniciar este video tenemos Minecraft 3D. Este es un paquete de recursos un poco básico que cambiará de gran forma la manera en la que jugamos Minecraft Bedrock. Esto lo digo porque esta textura será capaz de modificar todos los bloques del juego. Obviamente su lienzo o características principales se las vamos a poder retribuir al Minecraft Vanilla, ya que únicamente toma todos los texturizados del juego y le agrega a este un especial y genial bordado 3D. Vengan, vamos a conocerla un poco más a fondo. Esta textura tendrá unos bordados 3D bastante bonitos por todo nuestro mundo, además de que también será capaz de modificar todo lo relacionado con la 1.19. Y en caso de que te encuentres en un gama mierda y te dé un poco de miedo por no poder instalar cuando tú quieras, esta textura vendrá en varias resoluciones y para cada clase de jugadores. Primero que nada contaremos con la 64x64, la cual estará compuesta por una calidad de bloques bastante alta, a pesar de ser denominada como la más fea. Los texturizados y bordes se verán bastante bonitas cuando instalemos esta. También contaremos con la 128x128. Esta obviamente sí tendrá un poco más de calidad, y lo que más me disgusta o con lo que quede muy disconforme es que esta textura exige demasiado para lo que ofrece. A ver, déjame te explico. La 64x64 suena como una textura de resolución altísima, pero no lo es. Esta será capaz de correr casi en cualquier móvil y tendremos una calidad más que aceptable, mientras que con la 128x128 tendremos una calidad superior. Sí, pero no representa o vale la pena lo que realmente consume de nuestro móvil, ya que si estamos en un gama media, sí vamos a poder sentir un poco más el impacto cuando tengamos shaders o los paquetes que les iré presentando a medida que avance el video. Y por último, la 256x256, donde se supone que es la máxima calidad para los gratuitos. Esta sí tendrá unos cambios realmente notables, una calidad verdaderamente genial y una pérdida de FPS muy notable si es que nos encontramos en un móvil y ordenador con características muy básicas. Ahora mismo en pantalla les estará apareciendo la cantidad mínima de RAM que necesitan para cada una de estas texturas. Pero antes que nada quiero hacer énfasis rápidamente en algo. La RAM no es un factor muy importante a la hora de la ejecución de texturas y shaders. Solo doy un aproximado muy rápido de la cantidad que traen los móviles en promedio en relación con el procesador que trae, por lo que la gráfica puede ser meramente representativa y todo depende de tu procesador. Igual no te desmotives de probarla, créeme que vale mucho la pena. Además de todo, o en combinación, estaremos haciendo uso de retoños y setas 3D. Este es el paquete más básico del video, pero quería que cada espacio del juego estuviese retocado por un paquetito 3D, y ni este mínimo detalle se me ha pasado por alto. Este paquete lo que hace dentro de nuestro juego es agregar un texturizado 3D a todas las setas y retoños de nuestro juego. Esto hará que este pequeño detalle se vea mucho más bonito, y además de todo que tengamos mucha más calidad en los floreros o macetas de todo nuestro mundo, ya que también modifica demasiado la forma en la que este se ve. Y espera, te tengo que hablar algo a ti. La meta de febrero es llegar a los 190.000 seguidores. Estamos creciendo a pasos agigantados y no quiero que te quedes por fuera de la familia más grande de Minecraft Bedrock. Suscríbete, cuando lleguemos a esta meta realizaré el sorteo del exprimidor de limón que tanto les prometí. 3D Item Pack es la textura más importante justo por detrás de la de 3D del inicio. Esta lo que hace dentro de nuestro Minecraft es agregar un bordado o texturizado 3D a todos los ítems de nuestro juego. Este pequeño gran detalle lo vamos a poder notar cuando estemos construyendo
haciendo algo con la mano o simplemente lo pongamos en un Armor Stand, ya que como veremos sobresale o resalta ese 3D épico. No hay mucho que agregar acerca de este paquete, más que lo vamos a poder utilizar en reales servidores con total normalidad, ya que este lindo paquetito no necesitará del modo de juego experimental activo ni tampoco desactivará los logros del juego. Y para finalizar este video tenemos Fieris Vanilla 3D. Este paquete lo que hace dentro de nuestro Minecraft es complementar todo lo que hemos presentado a lo largo del video. Sí, estamos hablando de las armas o herramientas. Este honestamente ha sido de los paquetes que más me han gustado, ya que tendremos una calidad bastante alta y además de todo las armas se verán muy geniales y déjenme les hago un repaso muy rápido. Primero que nada, las espadas, dependiendo del material, tendrán un aura o destello a sus alrededores, cosa que lo convierte en un paquete con muchísimos detalles. Además de todo, cuando tengamos un arma en la hotbar y no la estemos utilizando, veremos que nos sale un cinturón y ahí cargaremos la espadita o herramienta que vayamos a utilizar. Los tótems de la inmortalidad estarán en todo el centro de nuestro cinturón y tendrán un destello verde, y el tridente es la polla en cebolla. Todos estos paquetes que hemos estado viendo durante todo el video serán capaces de convivir dentro de un mismo mundo survival. No necesitan un orden específico ni mucho menos. Sin embargo, te recomiendo siempre dejar arriba el Fieris Vanilla 3D, eso para evitar errores de compatibilidad y además porque es la textura que más modifica nuestro juego.